La iglesia evangélica, por lo menos los pastores que estuvieron ahí, dieron la pelea. Una coyuntura social y política que se dio, se aprovechó muy bien. Los políticos, muchos de los que habían estado oponiéndose, se quedaron callados. Porque el clamor, si se acuerdan esos días, no había persona que rechazara eso, obviamente. Entonces, de pasada metieron la ley, con el consenso social de toda la gente y la neutralización de los diputados y senadores que se oponían. Y la iglesia tiene que seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Y esto no cambia para nada lo que la iglesia de Cristo tiene que hacer. Primero, seguir predicando. Segundo, predicar que eso es pecado. Tercero, denunciar las consecuencias sociales, morales y espirituales y emocionales que esto conlleva a la sociedad. Esto no se puede decir que esto va a ser para mejor. Mentira. Y vamos a entregar algunos datos, que yo los entregué el jueves. La iglesia tiene que seguir, pase lo que pase, predicando. Y si los parlamentarios van a discutir, aprobar una ley de matrimonio igualitario, la iglesia tiene que apelar a las escrituras y decirle a cada parlamentario lo que están aprobando, según la Biblia, según las consecuencias que esto trae para nuestro país. No cambia para nada lo que tiene que hacer la iglesia, lo que está haciendo y lo que va a hacer, seguramente. Como ustedes ya se han dado cuenta, ¿cierto? Estamos con un tema el cual usted puede participar a través de nuestro Facebook. Ya que usted habló sobre esto, ¿qué tanto poder tiene este movimiento? Aparentemente parece con mucho poder por el consenso que ha ganado, pero repito, yo creo que el poder que ha ganado se basa en la ignorancia y se basa en el alejamiento de Dios. Porque recordemos que toda la campaña de victimización por años realizada, en los años 90 comenzó a dar resultados. Hoy día tenemos futuros parlamentarios del movimiento homosexual, si es que salen elegidos. Entonces han ido cubriendo, creciendo en una serie de influencias para llevar adelante su proyecto. Numéricamente los homosexuales no superan el 5%. No superan el 5% en ninguna parte del mundo. Suponiendo que sean ya el 5%, pero ese 5% ha impuesto una ley obligatoria para el 95% de los chilenos. Y dentro de ese 95% hay un buen porcentaje que no está de acuerdo. Pero los políticos, por voto político, por ceguera espiritual, le votarán a favor, muchos. Y el poder está basado en eso. Y una de las cosas que ellos hacen es amedrentar a las personas. Hay una palabra clave que usan: homofóbico. ¿Se imagina que algún político, algún top de la televisión, le digan públicamente homofóbico? ¿Sabe lo que significa la palabra homofóbico? Ellos parten de la base de que el ser humano tiene los dos sexos, hombre y mujer, la parte masculina y la parte femenina. Y el homofóbico odia su parte masculina. Y eso se reflejaría en el rechazo a los homosexuales. Eso es psicología barata, eso es psicología ya del mall Bio Bio. Eso no existe, es una barbarie esa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Mucha gente se lo ha tragado. Y gente inteligente, hasta con cara inteligente. Pero
este estigma, que a nadie le gusta decir homofóbico, no debería importarnos para nada. Y es una forma de sodomizar ideológicamente la sociedad. Porque aceptar la homosexualidad sin ser homosexual es ser sodomizado ideológicamente. Así que vamos a tener una sociedad de sodomitas ideológicos y otra parte sodomitas prácticos. Entonces, y esta intimidación, esta palabra que parece así como diciendo lo más bajo, eres lo más bajo, homofóbico, vale nada, que a mucha gente no le gusta, después va a venir otra, que en Estados Unidos ya funciona, se llama la ley castiga palabras de odio, porque decir que un homosexual en pecado en varios estados de Norteamérica son palabras de odio. Es una postura condenatoria. Sí. Es decir, eso lleva a qué cosa? A la dictadura de las conciencias. Porque nos quieren hacer vender el cuento que no solo la homosexualidad es buena, sino que es un tercer sexo. Así que nosotros los cristianos, los hombres que son medianamente morales y entienden que eso no es natural, tienen que levantar la voz en su familia, en su trabajo, en los medios de comunicación. Y mire, y hay harta información sobre los problemas que produce la homosexualidad en Europa y en Estados Unidos. Usted se mete a internet, no va a encontrar libros de eso, porque nadie quiere pasar por homofóbico. ¿Cómo va a estar publicando esas cosas? Y más adelante lo van a acusar de ¿qué? De palabras de odio. Así que yo creo que, según la pregunta... Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo proteger a los niños? Pero más que proteger, ¿cómo informarnos? ¿Cuál es la tarea de los padres? Porque los jóvenes hoy, este tema se conversa y ellos lo ven de lo más normal. Para ellos, la juventud actual está conviviendo con ese tema a diario. Por lo tanto, para ellos es como no tiene ninguna incidencia en su vida. Eso es la sodomización ideológica. Se ha normalizado la práctica homosexual. Ya no es mala, es buena. Y al que critica la homosexualidad, ese es malo. Es lo que dice, por ejemplo, Isaías 5:20. Ay del que dice malo lo bueno y a lo bueno malo. El ay es juicio. Entonces, primero, y yo parto de los cristianos, tienen que leer la Escritura, lo que dice la Escritura. Segundo, infórmese de lo que es la homosexualidad. Mire, hay estudios que aparecen en internet y se pueden averiguar, que se han hecho en Estados Unidos, Australia y Europa. Y ninguno de ellos favorece la homosexualidad. Pero esos estudios no se están publicando en ninguna parte, si usted no los va a pesquisar. Porque la homosexualidad, los homosexuales se han quedado callados sobre eso. Y muchos están guardando silencio, aún sabiendo eso. Por ejemplo, déjeme decirle este dato. Existe una relación importante entre la homosexualidad y la pederastia. ¿Cómo? Entre el 22 y el 66% de los homosexuales son o han sido pederastas. Eso es verdad. Estas son cifras norteamericanas, pero las cifras norteamericanas no están muy lejos de las europeas y las cifras norteamericanas más o menos son un promedio de América Latina. Póngale menos, póngale más. Pero que sea ya entre el 15 y el 50% de los homosexuales han sido pederastas o son pederastas. Y está sucediendo ya en estos últimos 3 años la presión, por ejemplo, de los movimientos de pedofilia en Europa, que están presionando a los gobiernos
para que se baje la edad de consentimiento de relación sexual con los niños a 10 años. En Holanda es ya 12 años. Estos no son movimientos que están aparte de los homosexuales, no, es parte integrante de los homosexuales. Aunque ellos digan que no, aunque ellos digan que es mentira, no. Las estadísticas dicen que es parte integrante de la práctica y de la vida de los homosexuales. Así que, ¿y cómo cuidar a los niños? Nosotros como cristianos, primero, enseñarles la palabra a los niños. Y aprender a reconocer la homosexualidad como un pecado. Enseñarle a los niños que nadie tiene un derecho sobre su cuerpo. Los evangélicos tienen que aprovechar la legislación que les favorece en los colegios. El derecho a la enseñanza a la religión de la Biblia, no a la religión católica. Pero que nuestros hijos reciban instrucción ahí. Que los apoderados evangélicos hagan presencia sobre las cuestiones morales que se enseñan ahí en el colegio. Si esto miren, los evangélicos son 3 millones de personas en Chile. Si todos los evangélicos organizados en los colegios hicieran lo que tienen que hacer, muchos parlamentarios, ¿saben lo que harían? Nos sobarían más el lomo. ¿Por qué? Porque seríamos una fuerza. Pero ¿qué sucede? Los hermanos evangélicos, las iglesias, dicen que no se preocupan de estas cosas, que si el Señor nos puso para esto. ¿Quién va a predicar el evangelio? ¿Quién va a dar testimonio de Cristo? ¿Cristo va a venir? No. ¿A quién mandó Cristo? Ir y predicar a toda criatura. Le dijo a los ángeles y enseñar guardar todas las cosas que he enseñado. ¿A los ángeles? ¿A Cristo? No. A los creyentes, pues. Somos nosotros los que tenemos que dar el testimonio. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la conversión, el testimonio de que somos hijos de Dios. Esto no es política, esto es una forma de predicar el Evangelio y cuidar nuestros hijos y dar testimonio de que las cosas que hacen los evangélicos, dicen los evangélicos, viene de la palabra de Dios, no viene de nuestras ideas, porque engañoso es el corazón. Cuando pensamos en nuestra idea, hablamos del corazón, el corazón es engañoso. Jeremías 17. Le puedo hacer una consulta muy importante acerca de lo que acaba de decir. Los padres de hoy en la actualidad han dejado la tarea de educar a sus hijos a la televisión, y creo que ha sido uno de los grandes problemas. Y a los colegios. Nos ven como responsabilidad de ellos, que es educar a los niños, principalmente nosotros los que somos cristianos, nos llamamos cristianos. Sí. Cuando apareció la televisión y crecieron los programas y todo, todos tenían nana en la casa. La gran nana se llama televisión. ¿Ah? Para que el niño no molestara, ahí lo plantaban delante de la televisión 6 horas. Y los efectos ya lo estamos viendo. Hay una generación adicta a la televisión, a internet, a todos estos aparatos electrónicos, a los videojuegos. Y a través de estos canales se han transmitido una serie de valores a través de la historieta. Teniendo en cuenta esto, que la sociedad, el sistema económico ha obligado a la mujer a salir a trabajar, sea por necesidad, sea porque es un valor en sí mismo que la mujer trabaje. Ahora a las mujeres no les gusta decir que son dueñas de casa. Es como decir, es casi nada. Pero una mujer que trabaje, no. Tiene otro valor a los ojos de la sociedad. Y sabemos que una dueña de casa es enfermera, psicóloga, cocinera, guardia, ¿qué más? Ángel de la guarda, asistente social, es una empresaria a todo nivel,
que maneja muchos rubros en la casa, pero esto es despreciado hoy día. ¿Sabe qué? Yo quiero retomar un poco lo que usted dijo adelante con respecto al rol que debe cumplir la Iglesia ante esta situación. Pero nosotros sabemos por conocimiento de que en esta nación, en este país, ¿cierto?, muchas de las iglesias evangélicas tienen homosexuales dentro de sus líneas. La pregunta es, ¿cómo depurar esta situación? ¿Qué debe hacer un pastor? O por último, los encargados de dirigir la congregación. ¿Cómo resolver este tema? ¿Se fija? Hay una tendencia mundial sobre esto. Hay varias denominaciones, por ejemplo, la anglicana tiene obispo homosexual. La metodista tiene obispo homosexual. Algunos sectores de la iglesia presbiteriana tienen obispo homosexual. Pastores en Europa y en Estados Unidos que se han declarado homosexuales y toda la congregación aplaude lo valiente que son. Entonces, este no es un fenómeno nuevo. En Chile ha estado tapado todavía. Pero hace 4 años atrás, cuando yo fui a la Plaza de la Constitución, una oración por Chile, estaba toda la discusión sobre la ley de la igualdad. Había un grupo de homosexuales cerca ahí en una esquina, que cuando comenzó el acto los evangélicos ellos se pusieron a besarse entre ellos, hombres con hombres, para provocar, porque ellos buscan eso para que los rechazáramos, los golpeáramos y después se hicieran las víctimas. Una forma de llamar la atención. Sí, una forma que es la práctica que usan ellos, victimizarse. Los organizadores evangélicos le pidieron a la policía que ellos habían pedido la plaza y que ellos, los homosexuales, no podían estar ahí porque no están autorizados. Así que la policía puso una barrera para que no hubieran problemas y retiró, digamos, a los activistas homosexuales. Pero había uno que tenía un cartel muy grande que decía: soy cristiano y soy homosexual. Y yo, días después, yo escuché una entrevista que una radio le hizo. ¿A esta persona? Claro, ese mismo día de la manifestación. Y él manifestaba lo siguiente, que era de una iglesia de Santiago, importante y grande, y manifestó que mucha gente de muchas otras iglesias, los pastores sabían que eran homosexuales. Iglesias importantes, iglesias, no digamos iglesias chiquititas, así de barrio, no, iglesias de renombre en Chile. Los coros, por ejemplo, y gente activa que sirve en la iglesia que eran homosexuales, y los pastores esto lo sabían. Ellos estaban esperando el momento para destaparse. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero no creo que estamos muy lejos. Y por algunas posiciones de algunas iglesias que son bastante tolerantes con estas prácticas y con la ley, yo diría que muchas iglesias, cuántas no sé, pero importantes iglesias han bajado las banderas. Ese es mi temor. La historia dirá, una vez que salga, si se discute una ley de derechos, digamos, de matrimonio igualitario, van a salir los que están en defensa, los que dicen no, si también tienen derecho, en fin, aquí vamos a vernos las caras, quiénes son, quiénes somos y cuántos somos. Se me nos llegó una pregunta, dice, ¿la homosexualidad es un pecado como cualquier otro? Podemos ver, 1 de Corintios 6, del 9 al 11. Es el 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Bueno, es un pecado como otro. Es un pecado como otro, y ahí está el nivel de los borrachos, los mentirosos, qué sé yo. Pero es un pecado como otro. ¿Cuál es la importancia que ha adquirido esto? Es como decir, a los ladrones pueden robar la mitad de lo que van a robar. No pueden robar más. Eso va a ser una ley. Es correcto, es justo, ¿cierto? Está bien que los ladrones roben porque es su pega, pero que no roben mucho. Que roben la mitad de lo que van a robar. ¿Qué otro aspecto dice ahí? Fornicarios. Y ni los idólatras, ni los adúlteros. Ya. Usted puede gorrear a su mujer por 2 años, 3 años, no más. Lo demás es ilegal. Y con 2 mujeres no más, no con 3. Eso es lo legal. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a ser felices, ¿no? Entonces, yo creo que el que es homosexual, déjeme decirlo, y disculpen las palabras que voy a decir para que quede claro, lo voy a graficar. Si ellos son homosexuales, ellos tienen derecho a hacerse pedazo el trasero, como quieran. Los que no tienen derecho a decirme que eso es legal, es bueno para toda la sociedad. Eso no es legal, eso no es correcto. Es como decir, tú puedes robar, no. Robar, ¿a quién le gusta que le roben? A nadie. Pero va a ser legal. ¿A quién le gusta tener una sociedad sodomizada? A nadie. Pero está haciendo así. Entonces, ellos tienen la libertad de practicar su pecado como quieren. Y no deja de ser pecado, sea legal o ilegal. No deja de ser pecado. Pero no tienen el derecho a imponer a la sociedad que eso es moral y natural y normal, cuando no lo es. Y ahí está el peso de esta situación. Y sus implicancias, tal vez a largo plazo, son más graves que los otros pecados. ¿Por qué? Porque se va a legalizar como algo normal. Bueno, entonces si es normal eso, es normal la violación de niños y mujeres. Puede llegar a ser normal, ¿no? Es normal robar. Es normal tener 3, 4 mujeres. Es normal que una mujer tenga 3, 4 maridos. Es normal andar violando niños. Entonces, si es normal, legalicémoslo. Entonces, ¿esto qué está hablando? Está hablando de una pérdida de la conciencia moral de la sociedad. Porque con la homosexualidad va a entrar los derechos de los pedófilos. No se crea que esto se detiene aquí, porque el matrimonio igualitario contempla adopción de niños. Ellos saben que no pueden reproducirse. Y la forma de reproducirse es que una ley les permita adoptar niños, porque esos niños no van a ser niños normales. Pregúntele a cualquier psicólogo sobre la crianza de niños y la necesidad de un niño o una niña de tener un padre y una madre. 2 modelos, 2 figuras que equilibran su emoción y su carácter. Los psicólogos han dicho que es terrible que cambie eso, porque no se sabe qué generación y con qué degeneraciones van a salir. Entonces, no es una cuestión de solo de que están centrados, no, esto es porque tiene una implicancia, porque se legaliza, adquiere otro peso. Pero como pecado, es igual exactamente como otro pecado, a los ojos de Dios. ¿Sabe qué? Un papá cristiano, si tuviera un hijo homosexual, ¿estaría de acuerdo con la Biblia que condena este pecado? Bueno, a ver. Es una pregunta que habría que hacer individualmente a cada cristiano. Pero, y con dolor lo digo, si yo tuviera un hijo homosexual, y si soy, conociendo la Escritura, la homosexualidad no deja de ser pecado. Es siempre pecado. Aunque toque el ser más querido, no deja de ser pecado. A mi hijo lo seguiré amando, pero no puedo alcahuetearle el pecado.
Descubrir. Claro. Y decirle, no, eso es pecado, hijo. Eso es pecado. Porque la tendencia hoy día de los padres es alcahuetearle todas las cosas a los hijos. No, si mi hijo es bueno, no sé por qué está en la cárcel, ya como 5 años en la cárcel. No, si es un buen cabro. Entonces, ¿qué están hablando los padres? No, si mi hijo es bueno y el cabro es... Y lo vemos acá. Niños que a veces por aquí mismo nos provocan. Y uno va a sus casas y ellos son niños. Si el papá niño necesita jugar. Necesita echarle garabato al pastor para que esté tranquilo. Entonces los padres son muy consentidores. Tenemos una psicología que se ha impuesto y una práctica a través de los medios de comunicación y los colegios de que al niño no se lo puede castigar porque eso le produce trauma. Y tenemos una generación de jóvenes y adultos, ya adultos, que no respetan autoridad, que les gusta hacer lo que les da la gana. Y los padres tienen que estar ahí, a lo que ellos dicen. Entonces un padre así, claro, le va a alcahuetear el pecado. Pero un padre cristiano, que sabe lo que es el pecado, no se lo puede alcahuetear. Ese ni otro, aunque sea ladrón. Yo he leído de padres cristianos, por ejemplo, que acusaron a sus hijos ante la justicia porque eran ladrones. Pero ¿cuántos padres hacen eso? Poco. Los demás le colocan. Sabiendo lo que saben. Pero es una debilidad humana. Es una debilidad humana. Y si uno no está bien parado en las Escrituras y en la fe en el Señor Jesús, puede caer. Puede alcahuetear el pecado. Pero si uno está convencido y cree y sabe lo que es Dios, dice no. Porque se hace partícipe del pecado del Hijo. Por amor al Hijo. Pero eso no es amor. El amor es decirle, eso es pecado. Estás condenado. Sálvate. Vuélvete a Cristo. Ese es el amor. No es alcahuetearle el pecado. Bueno, estamos en su programa La Gracia de Dios y Pura Televisión. Este programa se emite todos los días viernes a contar de las 21 horas. Queremos dar gracias por aquellos que nos están viendo en este instante, decirles que el Señor les bendiga. Una vez más les recordamos que este programa aún no tiene nombre. Así es que ustedes pueden hacer sugerencias con respecto al nombre que este programa podría llevar. A su vez también ustedes pueden hacer sus consultas, ¿cierto? O planteamientos de un tema que de alguna forma quieran que en este programa nosotros podamos tratar a la luz de las Escrituras. ¿Pregunta? Sí, tengo una pregunta que me sigo marcando el tema acerca de los padres. En eso yo voy a ser enfática en decir que aparte que los padres han dejado a los hijos frente al televisor, también los padres en la actualidad quieren hacer amigos de esos hijos. Entonces los hijos ya no ven una autoridad en los padres. Los padres como que se han desligado en total de su responsabilidad frente a los hijos. Y eso ha conllevado a muchos errores en la actualidad. La falta, el respeto que tienen los niños hacia los padres, hacia las madres, principalmente el padre varón. Sí, bueno, eso es la psicología. Dice, usted no castigue a su hijo, sea amigo de sus hijos. Entonces, el niño pequeño no tiene medida de lo que está bien, de lo que está mal. Porque el niño, cuando es chiquitito, él no aprende con razonamiento. Y eso se lo va a decir cualquier pediatra, cualquier psicólogo, cualquier profesor que enseña a niños. El niño necesita estímulo, necesita reprensión y reconocer que hasta ahí está bien y para allá está mal. Cuando son más adultos, ya es el diálogo.
Pero el diálogo tiene valor en la medida que el padre tenga autoridad. Porque el diálogo no tiene ningún valor si el padre no tiene autoridad, porque el niño se pone al mismo nivel o superior al padre. ¿Y qué le dice al padre? Sale para allá, viejo. Tú no sabés nada. Eso es lo que le dicen. ¿Por qué? Porque la psicología dice, no castigue a su hijo, hágase amigo. Y el hacerse amigo de los hijos, el niño, el joven, no tiene un parámetro. Más todavía, el niño y el joven no se sienten amados. No se sienten amados. Yo le voy a leer, veamos Proverbios 5. ¿5? Sí. 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su palabra es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, sino considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa de extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Yo este pasaje se lo leí a mi hijo una vez. Y este es un pasaje, digamos, que le pone límite. Hace esto, no hagas este otro. ¿Sabe lo que me dijo mi hijo? El Señor me ama. Yo quedé sorprendido. ¿Por qué? Sintió la reprensión. Y sintió el amor de Dios a través de la reprensión. Los niños, cuando los padres les ponen límites, los castigan y les enseñan a través de eso, los niños se sienten seguros y respetan a sus padres. Cuando los dos padres actúan al unísono, no cuando un padre le dice yo te voy a castigar y aparece el otro y dice no, lo castiga el pobrecito. Entonces el niño manipula entre los dos y pierde el respeto de los padres. No acepta la disciplina de los padres porque los manipula. Porque así son el corazón humano. Entonces, los padres tienen la responsabilidad de enseñar, castigar, disciplinar a sus hijos para que sepan que los aman. Dice el Señor en Hebreos. Yo azoto a todo el que recibo por hijo. ¿Para qué? Para santidad. A los hijos los disciplina. Él no disciplina a hijos ajenos. Pero a veces, cuando no hacemos la represión a nuestros hijos, dice el proverbio, porque no amamos a nuestros hijos. Van a ser problemas para el futuro. Dolores de cabeza y dolores del corazón para los padres. Y así lo estamos viendo a cada rato. Porque los padres no han asumido la responsabilidad porque se les ha enseñado que al niño no se lo puede disciplinar, sino que hay que ser amigo de los niños. Esas son mentiras del diablo. Ahí tenemos la indisciplina, ahí tenemos desorden, ahí tenemos delincuencia juvenil. Por muchas razones, pero el principal, la falta de autoridad de los padres. Porque eso se desmontó con la psicología moderna. Desde los años finales de los años 60 en adelante. ¿Usted diría que es importante que los chicos, o sea, los pequeños,
aprendan las escrituras. Sí. Mire, las escrituras están hechas para el pueblo, no están hechas para los intelectuales. ¿Mm? Hay cosas complicadas, pero el Espíritu Santo nos da el entendimiento. ¿Mm? Yo siempre digo a los hermanos, la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pedro a... ¿Usted piensa que todas esas iglesias y el pueblo judío eran todos intelectuales, cabezones, eruditos, que tomaban esto? Era gente del pueblo, eran artesanos, comerciantes, gente como cualquier persona que va a la iglesia. Obreros, estudiantes. Y en ese tiempo era exactamente igual. Y para ellos era esto. Para eso hay gente que se preocupa de estudiar y enseñarla. Tenemos el Espíritu Santo que quiere darnos el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, enseñarle a los niños, en la familia, la escritura, eso forma su carácter. Eso forma su carácter para toda la vida. Pero la escritura y los valores son enseñados no en la escuela ni en la iglesia. En la casa. En el hogar. Porque los niños tienen de modelo a los padres. Una gran responsabilidad. Sí. Y siempre ha sido así. Y la sociedad está como está porque los padres no han asumido su responsabilidad. Y se trata de enseñarles valores morales. Digamos que no son creyentes, pero enseñarles valores morales. Eso se hacía antes. Se hacía antes, a los niños se les enseñaba. Primero, los niños no se metían en las conversaciones de los grandes. Sí. A una cierta hora se iban a acostar. Claro. Los niños no podían tomar vino. Por ningún motivo decirle viejo al papá. Además, los niños no podían ver películas. Una sola mirada de la mamá y... Películas que hablaran o mostraran sexo. O violencia. Pero es que hoy día con todos los medios de comunicación que existen, ¿cómo frenar aquello? Porque por último, usted a lo mejor podría hacerlo durante el tiempo en que está presente, pero cuando uno no lo está, cuando ellos se meten a internet y ahora con la facilidad a través del móvil, ¿cómo controla esa Ahí parte? está la enseñanza y la formación de los valores en el niño. Cuando el niño adquiere los valores morales, usted ya no necesita estar encima. El mismo. ¿Sabe qué? Me vino a la mente, ¿qué pasa con aquellos jóvenes, con aquellos niños que por lo menos todavía los padres tienen el control sobre ellos y que de alguna manera, mira papá, ¿sabes qué? Mamá, no quiero ir a la iglesia el día domingo. Se quieren quedar en casa, cansados, qué sé yo. ¿Qué diría un padre moderno? Hijo, tú tienes la libertad. ¿Qué diría un padre que tiene autoridad? En mi casa se hace lo que yo digo que se hace. Si vamos a la iglesia, tú vas a la iglesia. Yo conozco la historia de un hermano que es pastor hoy día. Tenía como 14 años y le dijo a su madre, yo no voy a ir a la iglesia. La mamá agarró un palo de escoba, le dio con el palo de escoba, lo persiguió por la casa y le dijo, y te cambiáis ropa y nos vamos a la iglesia. Hoy día es pastor. Y agradece los palos de su madre. Corrige con vara, dice él. Exacto. Ya. Hay un versículo que habla precisamente de acá, en Proverbios 23:13 dice, no rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Liberará su alma de ser incrédulo, de ser un pecador, de ser un hombre inmoral. De eso está hablando. Sí, mire, Dios hizo la cosa de la familia, padre y madre, precisamente para que los hijos pudieran reproducir los valores morales y éticos y espirituales de los padres. Y cuando la familia se disgrega, cuando los padres no son autoridad, son amigos, eso se desarma entero. Y la sociedad tiene los problemas que tiene
por eso. Más todavía, nosotros vamos a tener más problemas cuando se cambie el concepto de que si se cambia la Constitución, supongamos, hipótesis, que vamos a una asamblea constituyente. Hoy día la Constitución dice que la cédula de la sociedad es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así lo establece. Sí. Si vamos a una asamblea constituyente con todo lo que han vociferado, supongamos que son mayoría, eso desaparece. No puede ser por parte. No sé cómo va a ser, pero supongamos que se va a una asamblea constituyente, ese concepto van a tratar de que desaparezca. La sociedad está conformada por matrimonio entre dos personas, como ha sucedido en algunas partes. Eso es cambiar, de un punto de vista moral, ideológico y espiritual, el concepto de familia y darle una legitimidad moral a la homosexualidad. Constitucional. Entonces, los padres, si realmente son cristianos, afírmense, porque si ustedes se afirman, van a afirmar a sus hijos. Porque lo que viene, todavía no hemos visto nada, lo que viene muy pesado. Y intimida, porque a los cristianos nosotros nos van a tratar de acorralar y a callar. Así que, bueno. Sí, tengo una pregunta. Bueno, a mí me interesa también el tema de los jóvenes, aparte de los niños, que ya fue aclarado el tema, la responsabilidad que tenemos nosotros como padres y el modelo que ellos quieren ver en nosotros y nosotros no nos vemos. Los jóvenes en la actualidad, yo he conversado con jóvenes por donde yo vivo, en el sector donde yo vivo, es increíble cómo ellos piden autoridad. Sí. En el fondo, ellos buscan algo a qué sujetarse y no lo tienen en su casa. No lo tienen porque no hay principio de autoridad, entonces no tienen referencias. Referencias para moldear su carácter. Puede ser un padre ausente, puede ser muy moral, pero ausente. Los dos trabajan y el niño ahí pasa botado, literalmente. Entonces, los padres en este sentido tienen que hacer un esfuerzo en entender esto. Y va a contracorriente, yo sé que va a contracorriente porque toda la sociedad todo dice, no, déjalo hacer si los cabros son jóvenes. Tú tienes que ser amigos de ellos. Mentira. Hay que darle su espacio. Que darle su espacio. No, si está bien, puede tener su espacio, pero tiene que estar bajo autoridad. Y autoridad no significa andarlos azotando, castigando, reprendiendo, no. Saber imponerle normas de convivencia en la casa. Y que sepa que el padre y la madre son autoridad. Eso le da seguridad a un joven, a un niño. Somos muy frágiles, pero la psicología freudiana, inventada por el malo, ha destruido la familia. Eso es lo que estamos viendo, la completa desintegración. La falta de comunicación, los niños reclaman comunicación. Claro, porque él necesita sentir cerca a los padres, necesita comunicar una serie de necesidades. Sí. Y los padres, por tiempo, por ignorancia, por conceptos errados, no lo hacen. Piensan que cubriendo las necesidades materiales el niño o el joven, no. La edad de la adolescencia es una edad muy inestable, una edad de cambio. Y ahí tienen que ver, manejar la autoridad de los padres, en la enseñanza, en el ejemplo. Pues son muy críticos también. Entonces, pero no se está haciendo eso, se piensa que dándole, no sé, llenándolo de cosas a los niños, a los jóvenes, ellos están felices, mentira. Entonces, es una preocupación y es realmente una enseñanza que la Iglesia evangélica tiene que dar. Y entre paréntesis, muchos padres cristianos evangélicos hacen lo mismo con sus niños que hacen en la escuela. Los van a dejar allá para que les enseñen. La iglesia le enseña, no.
Los valores cristianos, los valores morales y éticos se aprenden en la familia. Y cuando el niño los aprende en la familia, son parte de su persona y carácter. Eso va a moldear su vida. Y eso pregúntele a cualquier estudioso de problemas psicológicos infantiles de familia, le va a decir exactamente lo mismo. De cualquier cristiano, secular, etc. Porque eso en principio ya establecido. Aún así, se sigue difundiendo la idea de ¿qué? De que al niño no hay que castigarlo. Bueno, ahí tenemos los resultados. Y déjeme decirle unas estadísticas que estaba viendo acá. Porque se ha dado el caso y se está tratando de imponer la idea de que la homosexualidad es un fenómeno casi natural. Y decíamos anteriormente que el cambio de opinión de la Asociación Psiquiátrica Americana no se basó en ningún estudio, sino en presiones políticas. Y en los años posteriores, en los años 80, según el psicólogo holandés Van der Hardeug, el doctor americano Edward Field y el doctor español Vallejo Nájera, declaran que la homosexualidad es una neurosis. Ellos están hablando en términos médicos. Salvo en algunos pocos casos, poco frecuentes, que según las estadísticas son el 0,001% de los casos que nacen homosexuales por una mutación genética anómala. El resto de la homosexualidad es adquirida, no genética. Y no hay ningún médico serio que le pueda decir, encontramos el gen de la homosexualidad. Porque si encontramos el gen de la homosexualidad, tenemos que encontrar el gen de la borrachera, el gen de la violación, el gen del ladrón, el gen del adúltero, el gen de la prostituta. Y no existe eso. Y lo están tratando de buscar para justificar esto, la homosexualidad. Pero no lo van a encontrar, porque el hombre creó hombre y mujer. Eso dice la Biblia. Y naturalmente, un homosexual sufre. A pesar de todo lo que se dice, hay muchos homosexuales que sufren en silencio y quisieran cambiar su situación. Pero los homosexuales van a tratar de imponer que la reconversión de homosexual a heterosexual sea castigada, porque es una violación a los derechos humanos. Así que, si los médicos, estos no son médicos cristianos, yo no sé si son católicos, no tengo idea, están hablando solo del punto de vista, digamos, de la genética. Y en ninguna parte del mundo estas cifras han sido superadas. Entonces, ¿el dato cuál es? Que el 99,9% de los homosexuales es adquirida. Por diferentes razones, las más variadas. Pero no es natural. Y si no es natural, si como dice la Biblia que el borracho, el idólatra, el adúltero y el que se acuesta con hombres, etcétera, todos esos pecados se pueden reconvertir, ¿cierto? Por Cristo Jesús. ¿O la homosexualidad es superior al sacrificio de Cristo? No. El pecado es pecado. Entonces se puede reconvertir. Hay muchos que han dado testimonio que cuando llegaron a Cristo, ellos salieron de la homosexualidad. Pero esto no se está difundiendo. Mire, el año pasado, y lo voy a repetir, lo mismo que dije en la radio el jueves, la Universidad Católica hizo un seminario con profesores, no sé si eran europeos o norteamericanos, que habían escrito unos libros y tienen varios años de experiencia de reconversión de homosexuales a heterosexuales. El movimiento homosexual estuvo todo el día protestando para que se cerrara ese seminario y acusó a los autores de este tratamiento como violadores de los derechos humanos, porque esto llevaba a la depresión y a tendencias suicidas a los jóvenes que trataban de ser reconvertidos.
porque es un derecho ser homosexual. Mentira del diablo. Sucedió que días después entrevistaron en la CNN un joven de 20 años que él se había sometido a ese tratamiento cuando tenía 14 años. Toda la entrevista, la periodista trató de decirle de que el sistema que habían usado había sido violento y que acaso él había caído en depresión o había tenido problemas. Y él le dijo, no, mire, yo sentí la necesidad y descubrí, supe este tratamiento y me sometí. A mí no me dieron pastillas, no me dieron reglas que me obligaban. Se estableció un diálogo de común acuerdo, establecer algunas reglas y algunos pasos que ir dando. ¿Y cuánto tiempo estuvo así? ¿Mucho tiempo? 1 año o 3 meses. ¿Y salió que no ha vuelto más acá? No, yo estoy de novio y me voy a casar. ¿Pero cuántos casos de eso hay? Muchísimos. ¿Por qué la televisión no los toma y los entrevista? A mí me sorprende que las radios cristianas nos den este testimonio. Si yo conociera a alguien, mire, yo le daría publicidad por todos lados. Se puede. Que se puede, pues. Amén. En Cristo todo se puede. Nueva criatura somos. ¿O acaso el diablo es más poderoso que Cristo? No. Entonces, como dijo el apóstol, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces, el silencio de los sodomitas. Así le vamos a llamar. Ese es el silencio de los sodomitas, que dominan los medios de comunicación, no informan nada de la iglesia evangélica, de la gente que ha salido de la homosexualidad. Hay hombres y mujeres que han salido de la homosexualidad. En Estados Unidos, un estudio que se hizo sobre la reconversión, el movimiento homosexual quiso por tribunales acusarlo de discriminación. Un estudio de una universidad de Texas, creo que era. Entonces ellos están decididos ¿a qué? A cerrarnos la puerta en todos lados. Pero hay testimonio de que se puede hacer. ¿Por qué? Porque no es natural. ¿Sabe? Yo sé que durante esta noche probablemente los que nos están viendo pudieron haber tenido cortes a través del canal, pero queremos recordarles que todo esto se está grabando y usted lo puede ver en nuestra página IBGD Quilicura en YouTube, la versión completa de esta conversación. Y ya que está tocando esto, quiero pensar que más de alguien podría ver este programa o ver este video después, ¿cierto? Y que de alguna manera está sufriendo esta situación. A mí me gustaría que usted se dirigiera específicamente a esa persona. Y que quiere salir y que... Leamos de nuevo el 1 Corintios 6, del 9 en adelante. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Siga leyendo, por favor. Y estos eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí tiene la respuesta. El apóstol Pablo escribió a una iglesia en Corinto donde habían creyentes, hombres y mujeres que venían de prácticas homosexuales. Muy común en Corinto. Y dice, esto erais. Exacto. Esto erais. Hoy día habéis sido lavados por Cristo Jesús. Y esto no es, era posible 2000 años. No, ha sido posible a través de la historia de la iglesia. Es posible porque nuestro Señor es todopoderoso.
Ponga su fe en Cristo Jesús. Busque al Señor. Arrepiéntase y busque al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, Mateo 11, por favor. Mateo 11, 28. Venid a Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es. El Señor le promete descanso. Descanso. Él no le va a poner un yugo ni una carga más pesada de lo que cada uno puede soportar. Dice, mi yugo es fácil, llevadero. Él no jamás va a poner una carga, y mi carga es ligera, liviana. Entonces la promesa, ¿cuál es? Descanso ¿de qué? Del pecado, de la conciencia que nos acusa y nos dice pecado, que nos mortifica, porque el pecado mortifica. Y la única manera a veces es las drogas, alcohol, trabajar mucho, embrutecerse de alguna manera para que la conciencia se adormezca. Escapar de la realidad. Escapar. Porque está escapando de la propia conciencia, que sabe que eso es pecado. Esa es la solución. Cualquier persona que esté en esta condición. A mí la Escritura, con la autoridad de las Escrituras se lo digo, no con la Escritura por una opinión personal. La autoridad de la Escritura dice, usted puede cambiar. Esta es la promesa del Señor Jesús, Mateo 11, 28. Léala. Busque al Señor Jesús. Él murió por ese pecado que usted sufre y que quiere salir. Ya está pagado. Cobre el cheque. ¿Cómo? Arrepintiéndose y poniendo su vida en el Señor Jesús. Esa es la promesa que tenemos por la obra de Cristo en la cruz. Él murió en la cruz. Y cuando murió Él, murió por todos los pecados. Y cuando Él resucitó, fue para abrirnos puertas a la vida eterna. Porque había vencido al pecado y a la muerte. Y esa es la promesa que tenemos en Él. Por eso, confiadamente en la palabra del Señor, le podemos decir, vaya al Señor. Hínquese ahí. Pídale perdón. Confíe en Él. Tome esta palabra de Mateo 11, 28 y haga la suya. Dígale, quiero descansar, Señor. No quiero más sufrir esto. El Señor responderá. Porque la palabra dice que el que confía en Él, Él no lo avergüenza. A nadie. Eso es lo que yo le puedo decir. Amén. Bien, ya para ir concluyendo este programa, darle las gracias por la atención dispensada, recordarles que el próximo viernes, si Dios lo permite, volveremos con un nuevo tema tan interesante como este. Agradeceríamos sus comentarios, ¿cierto? Sus consultas a la página del Facebook de la iglesia o a la Iglesia Bautista La Gracia de Dios, Quilicura, blogspot.cl, me parece, o .com. .com. Gracias una vez más porque usted nos acompañó durante esta noche. Los esperamos el próximo viernes. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.